Ahí las están viendo y les cuento que las patanas turcas y por mi mente no pasaba, créanme, que tuviese alguna relación con Turquía. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Turquía se establecieron por allá por el año 1952. Ya para el año 1979, Turquía abre su primera embajada en el Caribe, aquí en la ciudad de La Habana. Posteriormente a ello, vamos a observar cómo las visitas bilaterales entre ambos países agarraron impulso en los últimos años a partir de mayo de 2022. Y en la actualidad, poco a poco y lentamente, era algo, digamos, normal observar un aumento de los turistas turcos deambulando por las calles de La Habana e incluso muchos que vinieron a Cuba como una oportunidad ideal para invertir en sus negocios. Es por esto que en el video de hoy veremos cuánto ha invadido Turquía a Cuba en el mejor sentido de la palabra, ya sea por los diferentes establecimientos que estaremos documentando relacionados con el país, importaciones de productos o las influencias turcas en la isla. Todo eso y más a continuación. Ok, de regreso en la avenida del puerto, les cuento que si hablamos en este video de la relación de Cuba y Turquía y deseamos englobar todo lo que gira a su alrededor, el primer acontecimiento que marcó un antes y un después fue la llegada de las patanas turcas a la isla. Sin dudas, algo que si en la actualidad no existiera, los apagones en Cuba serían aún más difíciles de digerir. Entonces hoy vamos a acercarnos un poco más para mostrárselas de cerca. Ahí las están viendo y les cuento que las patanas turcas son embarcaciones equipadas con generadores de electricidad, las cuales han sido implementadas en Cuba como una alternativa ante la crisis energética. Déjenme acercarme. Como es una zona limitada, solo vamos a poderla ver desde aquí, desde lo lejos. Déjenme hacer un poco de zoom. Ahí está. Desde 2018, Cuba ha contratado estos servicios de la empresa turca para aumentar su capacidad energética. Los contratos se han renovado y han llegado nuevas unidades. No obstante, a pesar del aporte al suministro eléctrico cubano, estas centrales flotantes que utilizan combustibles fósiles como el fuel oil plantean preocupaciones ambientales y debates acerca de su eficacia a largo plazo para resolver los problemas energéticos de la isla. Luego de mostrarles estas patanas turcas, creo que es momento de compartirles ciertos y determinados negocios donde el turco ha invertido desde La Habana. Así que acompáñenme. Esta es la calle Giro. Estamos ahora, como ven, en la calle Neptuno, porque en su intersección con la calle Perseverancia se encuentra uno de estos negocios privados que se ha abierto en los últimos tiempos y se dice que fue creado a partir de una inversión turca, ya sea por un turco que invirtió en el mismo o por importaciones de productos relacionados con el país. Entonces vamos a llegarnos para documentarse. Ok, y el negocio que quería mostrarles relacionado con la temática de hoy es este que se encuentra en esta misma dirección. Vamos a entrar a ver con qué nos encontramos.
Anotaciones que tengo que hacer de este negocio que acabamos de visitar, que yo creo que en el ayer o en el pasado lo visité si acaso un par de veces después de su apertura, y por mi mente no pasaba, créanme, que tuviese alguna relación con Turquía o que dentro del mismo se estuviesen vendiendo productos turcos. Bueno, relacionado con el mismo, lo que puedo mencionarles es que si de importación de productos turcos estamos hablando, lo que pude ver así a simple vista fue la venta de inciensos, de velas aromáticas, que pienso que sea algo característico del país por el tema de las energías y todo eso que ustedes saben que se ve mucho para allá, para la parte del Medio Oriente. Algo que sí me llamó la atención, que es la venta de jucas, ¿saben? Eso que es muy característico en muchos bares, no precisamente de aquí de La Habana, aunque sí los he visto en uno que otro, pero en el resto del mundo es muy común el uso de jucas en bares y clubs nocturnos. Y uno que otro producto relacionado con el país que tuve que investigar primero la marca para ver si era de esa procedencia, como estos que están apareciendo aquí en pantalla, relacionados con el país de Turquía. Y luego de este análisis, yo les voy a estar compartiendo a continuación parte de un reportaje sobre uno de estos negocios privados abiertos recientemente aquí en la ciudad de La Habana, que cuando yo fui a documentarlo, porque era una temática diferente, hablando sobre las nuevas medidas para los negocios privados, medianas y pequeñas empresas, desconocía que era abierto o que tenía origen turco toda esta inversión, que al mismo tiempo se dice, y esto, ojo, es un rumor, no tengo conocimiento, pero si ustedes saben, pónganlo ahí abajo en la parte de los comentarios, guarda relación con este negocio que acabamos de visitar, que es la mediana o pequeña empresa que se encuentra ubicada en Infanta y Carlos III. Y aquí les dejo el reportaje. Y qué mejor forma de iniciar este video que visitando nuevos negocios como este que abrió en una esquina con una ubicación bastante privilegiada, nada más y nada menos que la mismísima intersección de Infanta con Carlos III. El local en cuestión estuvo clausurado por bastante tiempo y los vecinos de todos los alrededores que componen al mismo vieron todo el proceso de construcción de esta mediana o pequeña empresa. Tengo entendido que en el ayer cumplía función de bar, el bar Las Avenidas. Y mientras van corriendo muchas imágenes sobre lo que es el interior de este negocio como tal, me gustaría arrojarles un punto de vista o más bien una percepción como cubano, y es que muchos de estos negocios cuando hacen su gran apertura utilizan ciertas y determinadas estrategias. Por ejemplo, para llamar la atención de los clientes o más bien de todas esas personas o pocas personas que tienen la posibilidad de comprar en estos sitios, hacen una especie de ofertas especiales o muchos de los productos los venden a un precio más económico que el resto de los negocios privados. Hashtag competencia. No, 1400. Una tortilla, ¿no? ¿Cuántas tortillas serán? Vamos a dar igual a ver. Y algo que podría decirles relacionado con todo lo que acabo de mencionar anteriormente es que cuando fui a documentarles estas imágenes del negocio, vi una oferta especial
de una olla reina en 17.000 pesos, que aquí va a estar apareciendo el cambio en dólares y en euros para que saquen sus cálculos. Un efecto electrodoméstico que sin dudas te encuentras en muchos sitios en 24.000 o en 25.000 pesos cubanos. Ahora nos encontramos en la calle 21 de la barriada del Vedado. Para que se ubiquen, aquí tenemos el Hotel Capri y detrás del mismo el Hotel Nacional. Entonces, ¿por qué nos encontramos en esta calle en específico? Porque haciendo mis andanzas y mis investigaciones resulta que aquí se encuentran establecimientos relacionados con Turquía que a continuación se los vamos a estar mostrando. Primero que nada se encuentra un restaurante que no sé si sea de origen turco, pero tengo conocimiento que de hecho voy a estar compartiendo unos clips aquí de cuando vine a visitarlo recientemente. En el menú se oferta kebab, un platillo que saben que es característico del país y que se consume muchísimo. Entonces dije, déjame en que sea mostrárselos desde afuera para que vean. Bueno, en la primera parte del menú se ve el nombre del kebab. Y si no saben qué es el kebab, aquí voy a estar poniendo una breve descripción del platillo. Entonces dije, tengo que llegarme aquí para mostrárselos que, malo que bueno que regular, hay parte de la cultura culinaria de Turquía impregnada en nuestro país, además de cosas que se podría decir que utilizáramos una que otra vez en nuestros platillos desde casa, como es el caso de varias especies. Miren, aquí hay otra cosa relacionada con Turquía. Aquí está la bandera. Y esto tiene pinta de ser tipo como un mercado, porque antes era el antiguo Café Pilón. Como ya documentamos un mercado, no pienso detenerme ahí. Voy a detenerme en este. De hecho, ven ahí que iba a abrir próximamente, pero recientemente vi personas sentadas ahí, entonces no sé si ya se hizo una apertura, pero bueno, vamos a entrar a ver si podemos consumir algo y ver parte de su menú. El establecimiento tiene como nombre Amaya y es como una asociación entre ese nuevo negocio y otro que es relacionado con la hookah, algo de lo que hablamos casualmente hace unos minutos atrás en el video. Yo creo que está cerrado. Bueno, mala suerte para nosotros, pero los otros días los vi abiertos, incluso vi a gente sentada consumiendo con su hookah, compartiendo y demás. Déjenme ver si me puedo acercar para preguntar el horario. Incluso algo me llamó muchísimo la atención fue uno de estos platos típicos de Turquía que los estaban horneando en un hornito que tenían aquí. Y miren la decoración. Algo bastante peculiar. Buenos días, hace una pregunta. ¿Qué horario tiene el restaurante? ¿Qué horario tiene abierto? Está cerrado ahí. Ah, por aquí ya, gracias. Ah, desconocida. Nunca había entrado. Así que déjame ver. Ah, es tipo un complejo ya. ¿No ven? Tiene bar, restaurante, coctelería. Buenos días. Para entrar al restaurante por aquí. Tiene heladería, mercado. Y logré entrar aquí al restaurante. Buenos días. ¿Me puedo sentar por aquí? No, estamos cerrados. Ah, ya, gracias. Ay, qué locura. Qué locura. Bueno, ya se pudieron dar cuenta que si estaba abierto, que si estaba cerrado. Bueno, ya pudieron ver también el cartel que decía Opening Soon, saben que próximamente va a abrir, pero yo he tenido la oportunidad de pasar por esa zona varias veces y vi personas ahí consumiendo, que no sé si son los dueños del negocio, familiares del negocio, desconozco. Entonces créanme que esto eran como uno de los pilares principales de esta idea, y al parecer el establecimiento como tal no está abierto, pero ya estaba observando que va a ser como una especie de complejo
porque vi mercado, vi heladería, parte de coctelería y este restaurante que sí me apetecía y me resultó bastante interesante porque dentro de su menú incluyen más platillos relacionados con el país y bueno, pudieron ver la decoración que hace mucha alusión a Turquía y quizás en algún momento cuando se haga la apertura para el público vamos a ver si tenemos la oportunidad, así que estén pendientes de otras redes sociales que manejo como TikTok e Instagram, que ahí voy a estarles compartiendo próximamente el contenido en sí. Hasta este punto hemos mencionado cosas muy variadas sobre Turquía en Cuba, pero creo que este video no estaría del todo completo si dejáramos de incluir en el mismo el contenido audiovisual o parte de las influencias turcas en la isla y en este caso me voy a estar refiriendo a las novelas turcas. Ya no son ni las mexicanas ni las brasileñas, ahora son las turcas y personas adictas a consumir este tipo de, digamos, de formato de video y no te hable de las mismas, bueno, realmente no lo consideraría un total adicto de novela, ya que lo mismo no se pierden la que transmiten por la televisión cubana, que de ellas una se hizo muy popular, que voy a estar poniendo aquí el nombre como tal porque desconozco, sé que muchas personas hablaban que si la novela de Faruk, que si Faruk, y era una novela como de 300 capítulos. O por otra vía que las cubanas y cubanos que vean muchas de estas novelas van con su dispositivo USB o su disco externo a los sitios donde ofertan todo lo relacionado con el paquete semanal del cual hemos hablado incansablemente en este canal y van a copiar 2 o 3 de estas novelas que muchas de ellas cuentan con, qué sé yo, 300 o 600 capítulos, pero bueno, solo voy a estarles mencionando lo que tengo conocimiento hasta este minuto, así que me gustaría que este apartado, este acápite del contenido lo enriquezcan más con sus comentarios al respecto ahí abajo en la parte de los comentarios. Así culmina este recorrido turco en Cuba que hemos tenido la oportunidad de hacer en el día de hoy. Como siempre, los invito a que pongan en la parte de los comentarios qué creen al respecto, si nos quedó algo relacionado con Turquía aquí en Cuba, que saben que siempre los estoy leyendo en la parte de los comentarios. Estoy despidiendo al mismo tiempo cruzando la calle. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Saben que apoyan muchísimo el mismo dejando un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.